Bendiciones, amados hermanos, qué alegría es poder estar nuevamente en nuestro programa El Valor de la Palabra, contentos de poder junto a ti escudriñar, poder estudiar juntos, revisar algunos versículos, poder generar algunos pensamientos en torno a la palabra del Señor y compartiendo, ¿verdad?, cada semana estas temáticas que son de mucha edificación. Así que hoy te voy a acompañar, ¿verdad?, unos minutitos junto a nuestros hermanos. Estoy con mi hermano Sergio, mi hermano Marcel, compartiendo este programa. ¿Cómo están mis amados hermanos? ¿Cómo está, pastor? Agradecido y contento de estar una vez más en este programa y que de verdad es de gran bendición. Amén. Para nosotros que lo hacemos, los que compartimos la palabra y por supuesto yo creo para aquellos que nos ven. ¿Es así, Amén. hermano? Así es, gracias pastor por la invitación, realmente muy agradecido. Estos programas realmente nutren mucho el conocimiento, así que esperamos estar a la altura de lo que la palabra nos vaya guiando. Pero por supuesto, si estoy aquí con dos maestros de discipulado, así que tiene que ser un programa nutritivo. Así es. Hemos estado, ¿verdad?, conversando ya hace algunas semanas, hemos partido este desarrollo acerca del perfil de los seres vivientes y hemos compartido acerca del rostro de hombre y también acerca del rostro de buey. Y hoy junto a mis hermanos quisiéramos hablar uno también de los rostros de, ¿verdad?, estos seres vivientes, que es el rostro de león. Y poder, ¿verdad?, trasladar esa hermosa enseñanza que la Escritura a nosotros nos deja, entendiendo que se hace alusión a que nuestro Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Y curiosamente, cuando habla acerca del león de la tribu de Judá, es porque Judá, ¿verdad?, su estandarte, su bandera, tenía que ver, ¿verdad?, con este rostro de león y que representa la alabanza, la celebración, la gratitud. Y era uno, ¿verdad?, de los, ¿verdad?, rostros que tenían estos seres vivientes en Apocalipsis 4, versículo 7, que es parte de la conversación que hemos llevado con relación a estos seres vivientes que están alrededor del trono, ¿verdad?, adorando, exaltando el nombre del Señor, y que uno de ellos tenía rostro de león. Así que eso es lo que queremos compartir junto a los hermanos, junto a usted. Y estoy aquí con mi hermano Sergio y mi hermano Marcel, así que vamos a partir con Chechito, que nos puedes compartir acerca de esta temática, hermano Sergio. Bueno, yo creo que esta es una temática en la cual nosotros podemos profundizar mucho, porque no solamente podíamos enfrentar el tema en el área, ¿cierto?, de la visión de Apocalipsis, sobre los seres vivientes, porque el término de rostro de león nosotros lo podemos ver en Primera de Crónicas, donde esos 11 guerreros que en un momento del pueblo de Gad decidieron ir en ayuda de David mientras él estaba en el exilio o escondido en el desierto, ¿cierto? Allí nace en la palabra el contexto y el concepto de rostro de león. Y eso lo podemos ver nosotros ahí en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 8. Anotémosla. Primera de Crónicas. Sí, capítulo 12, verso 8. ¿Ya? Yo tengo la versión aquí, Torres Amat, de la Biblia del año 2003, la versión 2003, y dice así: además de estos, se pasaron a David, vale decir, se allegaron a David, mientras estaba escondido en el desierto, hombres, y aquí vienen las características especiales de los hombres que tienen cara de león, dice, hombres muy valientes y bravos campeones, dice esta versión, de la tribu de Gad. Y aquí viene lo interesante porque dice, armados de escudo y de lanza, y sus caras como caras de leones y ligeros como cabras monteses. Y allí después viene los nombres de cada uno de estos 11 guerreros que se unieron a David y que en un principio David pensó que iban en contra de él. Si nosotros vemos la historia, claro, la si palabra, se revisa el contexto. Si revisamos el contexto, claro. David pensó que iban en contra de él. Pero la verdad que ellos en algún minuto tomaron la decisión de unirse en esta batalla en la cual tenía que enfrentar David y ejército que posteriormente fue potentísimo. Bueno, yo quisiera hacer un aporte de lo que dice el hermano Sergio, porque en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, se menciona a Gad y a Dan como cachorros de león, sin ser de la tribu de Judá.
Entonces, eso también nos viene a Es confirmar, interesante el punto. confirmar este punto de que el rostro del león tiene que ver con un guerrero. Sí, Y claro. un guerrero que siempre va en victoria. Entonces, eh, podemos darnos cuenta que el león tiene características de victorioso, que siempre anda avanzando en las batallas, pero su genética es la victoria. Y Jesucristo, nuestro Señor, cuando estuvo acá en cuerpo, él venció, fue victorioso. Y nosotros tenemos esa genética de victoria. ¿Cuál es la otra que me dijiste, Marcel? ¿Gad y la otra? ¿Los que Gad eran cachorros de león? y Dan, Dan. Dan. en Deuteronomios 33, 20 y 33, 22. A Gad se le dice, bendito el que ensancha a Gad se echa como león. Y a Dan se le dice, Dan es cachorro de león. Dan es cachorro de león. Entonces, Espérate, Dan es cachorro de león y Gad. Gad se echa como león en esta versión, la Biblia de las Américas. Ok, entonces el cachorro de león era Dan. Correcto. Y Perfecto. Gad se lo asemeja como un león maduro, entiendo como... Claro. Yo creo que es importante ver el contexto de por qué se habla de rostro de león. ¿Por qué? Porque si nosotros lo naturalizamos o lo llevamos a la luz de la palabra, lo llevamos, ¿cierto?, en un contexto donde nosotros lo tenemos que necesariamente vivir, tal como lo dice nuestro pastor, ya no solamente conocer, aprender y tenerlo memorizado, sino que trasladar este conocimiento a una vivencia natural. Claro. ¿Cierto? ¿Qué significaría, por ejemplo, ser un hombre con rostro de león? O sea, naturalmente hablando, gente que no tiene conocimiento de la palabra puede decir, pero podría hablar, creo que hay una película donde hay una bestia que tiene un hombre que tiene cara, o sea, se figura como cara de león, pero podríamos ver algo quizás hasta monstruoso. Pero el concepto como es espiritual va mucho más allá de lo que eventualmente podría significar algo físico. Ser rostro de león significa, como tú dijiste, es tener valor dispuesto ¿para qué? Para ir a derrotar a todo lo que eventualmente se nos pudiera presentar. Porque si nosotros nos situamos en este verso que yo traigo acá, vemos esos 11 guerreros que se sumaron a David. Y cada uno de ellos, Ezer, Obadías, Eliab, Mismaná, Jeremías, Atai, Eliel, Johanán, Elzabad, Jeremías y Magmaní. Todos ellos tienen características. Y dice la Biblia que eran diestros con la espada y el pavés. Correcto. El escudo. ¿Cierto? Eran diestros para la guerra. O sea, eran fieros, como lo describe aquí. Armados de escudo de lanza, sus caras como caras de leones y ligeros como cabras monteses. Y lo que representaban ellos también como cuerpo de guerra, como cuerpo de batalla. Porque el menor representaba a 100 y el mayor, el último, a 1000. O sea, era gente poderosa. Porque hoy día nosotros decimos, bueno, somos gente guerrera. Tenemos rostro de león. Queremos asumir una posición de león. Pero muchas veces esta posición de león pasa a ser neutra cuando nosotros no tenemos la capacidad de poder identificar al enemigo que tenemos que derrotar. Ahora, fíjese lo que usted está comentando, hermano, porque al decir que estas personas, estos personajes que menciona la palabra son guerreros, necesariamente están involucrados en batallas. O sea, la característica de un león es estar en una batalla, estar siempre buscando. El león, ¿qué es lo que hace? Acecha presa. Claro. Y una presa es ir a buscar, ir a tratar de explorar y obviamente al cazar presas y llevarse una victoria, lo que hace es llevar comida para su manada, para llevar alimento a los suyos. Entonces, siempre un león está involucrado con conquista, como lo está contando el pastor, con batalla, con lucha, con pelea. Siempre el león está involucrado con ese tipo de situaciones. Si tú te fijas, una de las características de estos hombres, que son 11, 11, sí. ¿verdad? Pero mira la categoría que dijiste, que de las cantidades.
de lo que representaba el menor y de lo que representaba, ¿verdad?, el último. Sí. Pero para poder tener ese tipo de destrezas tienes que ser estratega, tienes que ser alguien que tenga una visión militar, por decirlo de alguna manera, que tenga entrenamiento, ¿verdad?, que tenga destrezas, que tenga cualidades, habilidades peculiares para poder desarrollarse, ¿verdad?, en este campo de batalla, donde ya donde la cantidad quizás ya no es tan relevante, sino la habilidad que tenía cada guerrero. O sea, cada uno de esos guerreros valía por no sé cuántos de gente que iba a la pelea, pero no tenía mayores cualidades, ¿te fijas? Mayor equipamiento. Mayor equipamiento. Entonces, una de las cosas que es interesante en función de lo que tiene que ver con Gad es que la Escritura menciona, ¿verdad?, en el libro de Jueces, ¿verdad?, que cuando iban a conquistar la tierra, se menciona que Judá era el que iba primero. Exacto. O sea, finalmente, para poder enfrentar la batalla, para poder enfrentar el desarrollo militar, tiene que haber a la cabeza gente que tenga destrezas para poder atacar, ¿verdad?, la presa, para poder desarrollar esa visión de victoria. Judá, ¿verdad?, es el que va primero. Y el libro de Proverbios, ¿verdad?, dice la Escritura que no, dice la Biblia, no retrocederá por nada. Si vamos a Proverbios 30, versículo, ¿verdad?, 29 y 30, vamos a ponerla acá. Vamos a ver aquí Proverbios, ¿qué dije? 30. Proverbios, ¿verdad?, 30, 29 y 29. 30, ¿verdad?, 29 y 30, Mm. que dice la Escritura que es de hermoso caminar, ¿verdad? Es de hermoso caminar. Dice, el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. No, claro, no teme el encuentro con nadie. No retrocede. Mm. Y no teme el retrocede. encuentro con nadie. Sí. O sea, que cuando hablamos de no retroceder, ¿qué se les viene a la mente? O sea, No que retrocede. a mí se me viene a la mente que no retrocede ante situaciones adversas, no retrocede ante decretos, una enfermedad, por ejemplo, no retrocede ante situaciones que a lo mejor para las personas naturales podría ser un obstáculo, un gigante, pero él no retrocede. No quiere decir que él no se apoya en nadie. Lo que quiere decir es que él va para adelante, Sí. siempre avanza. Las características que mencionan, ¿verdad?, la RAE, los diccionarios, ¿verdad?, que son diccionarios serios, que hablan de esta figura como un animal enfocado, un animal que no tiene miedo, que se mantiene firme en su posición, que no le importa el porte del enemigo, Del enemigo, claro. sino que, ¿verdad?, tiene esa fuerza. Es interesante que la Escritura menciona rostros de león y también dice la Escritura que habían algunos que tenían corazón de león. Mm. ¿Te fijas? Es interesante poder ver en esta temática que el corazón refleja mucho la esencia, porque de la abundancia del corazón habla la boca, Claro. y dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro. Y si nosotros hacemos ese símil de que la estructuración del corazón perfila el rostro, quiere decir que un rostro de león es alguien que tenía un corazón de león, o sea, un corazón de conquista, un corazón de valentía, un corazón de Lo que tienes dentro de lo estratega, refleja, que lo que refleja tienes dentro lo lo refleja en el reflejas, rostro. ¿verdad?, en tu rostro. ¿Te fijas? O sea, hay que saber enfrentar el rostro de un león y cuando tú ves un león de frente te intimida. Claro. Bueno, es que en realidad la esencia debiera ser esa. Y para poder, a ver, eso uno no lo actúa, ¿cierto? Si bien es cierto, va adquiriendo conocimiento, pero así como se va adquiriendo conocimiento, se va también ejecutando. Así es. Y uno se va apropiando, digamos, de estas virtudes, porque nosotros, por ejemplo, yo tengo aquí en mis notas las características que tenían estos 11 guerreros. Solamente esto, que la Biblia los describe como rostros de león, o sea, tenían cara de león. Eran rápidos, eran ágiles como gacelas, dice, ¿cierto? Entonces, ahí hay varias características que una persona hoy día, si quiere tener ese rostro de león y no intimidarse con lo que la vida cotidiana te presenta, es precisamente tener estas características que tenían ellos. Porque cada nombre de esto tiene un significado. Por ejemplo, Ezer, sabemos que
es ayuda. Obadías dice, era un sirviente del Señor. Eliab dice, Dios es mi padre. Hay reconocimiento de cobertura. Mismaná habla de una provisión, habla de grosura. O sea, hay varias características que tienen estos hombres que una persona con rostro de león debe tenerlas asumidas en su personalidad. Y no necesariamente va a tener que andar diciendo yo soy así, Claro. sino que tu actuar, tu forma de ser, te va a delatar. Y ese es precisamente el que va a estar capacitado para enfrentar esas situaciones complejas que hoy día, en este tiempo, vivimos. En este tiempo nosotros vivimos y enfrentamos situaciones realmente peligrosas en el mundo espiritual y también natural. Porque si vemos, por ejemplo, las características de estos hombres que primero, tomar una decisión con valentía, porque estaban al otro lado del río Jordán. Y en el tiempo en que se unen a David, era un tiempo donde había, se estima más o menos en enero, habían derretimientos de nieve de los cerros, por lo tanto el río estaba absolutamente desbordado. Ellos tomaron la decisión de llegar donde David, a atravesar el río. O sea, el peligro de ahogarse, de ser arrastrados, no los intimidó. No, para nada. Ellos no tenían... No, po. De hecho, ellos tenían estas características que estaban por sobre los demás y una de las características importantes que tenemos que trasladarla, ¿verdad? Que es uno de los rostros de los seres vivientes, ¿verdad? Entonces, la aplicación, ¿verdad? Para la adoración celestial del que tiene el rostro es qué característica tiene el león, ¿verdad? Para poder mantenerse con ese rostro en la adoración celestial. En la adoración celestial. Entendamos que está en un ambiente de gloria, entendamos que hay santidad presente, entendamos que hay cercanía. Hay cercanía. Hay intimidad. Hay madurez porque están los 24 ancianos, ¿verdad? Rodeando. Entonces, me parece interesante ese versículo porque tiene que ver con la perseverancia. Porque dice la Biblia que es de elegante caminar. Y cuando usted va a ver la palabra elegante caminar, es de paso regular ordenado. Paso regular ordenado. Cuando hablamos de paso regular, estamos hablando como aquel, ¿verdad?, ejército, porque aquí lo que rodea el tema del león tiene que ver el desarrollo militar. Ajá. Tiene que ver con batalla, con guerreros, con enfrentar desafíos. O sea, tiene que ver con ejército, tiene que ver con conquista, tiene que ver con batalla, tiene que ver con lograr. Pero es interesante que le llaman en ese párrafo de Proverbios 30, en el versículo 29, del elegante caminar, camina con paso regular ordenado. Y cuando usted ve el versículo 30, dice, fue el más fuerte entre los animales. Pero cuando habla la palabra fuerte, la palabra, curiosamente, para él es gibor. Un valiente. Él es el gibor entre los animales. Sí, entonces ahí cambia la perspectiva. Claro. Cambia la perspectiva, porque imagínese usted que él, por eso le llaman el gibor, porque finalmente es el héroe de renombre. Entonces, era peculiarmente un héroe, alguien que hacía proezas que los demás no hacían. Por algo era héroe. Claro. Pues si no cualquiera... O sea, ¿por qué llegaron esos a ser valientes? Si usted se pone a pensar, dice, había uno de los valientes de David que defendió un campo, ¿verdad?, de lentejas. Había otro que se le pegó la espada en la mano con sangre. Sí. Me acuerdo que había uno que venció un león en medio de la nieve. O sea, ellos tenían peculiaridades de guerreros que un guerrero normal no tenía. Claro. O sea, todos podían hacer desarrollo militar, pero para llegar a hacer proezas, para llegar a ser gibor, para llegar a tener otro tipo de hazañas, tenía que hacer cosas que lo destacaran. Claro, esto mismo, por ejemplo, usted nos comentaba al pasar el otro día en la prédica, precisamente hablando de David, porque aún él, sin entrenamiento militar, pero él había descubierto técnicas, justamente, ¿cierto? Sí. Formas de poder vencer leones, claro, y osos. O sea, vale decir, él aprendió técnicas. En lo secreto. En lo secreto, Claro. ¿cierto? Allí, y por lo tanto, cuando
si hablamos allí, hay un rostro de león, pero potente, porque cuando vino... Era un gibor. Claro, cuando Los viene el pastores gigante... andaban matando osos. Exacto. No era su oficio. su oficio. No era su... Era claro. cuidar ovejas, no andar Y de fíjese que matabestias. hablando de David, aquí se menciona en el Génesis 49, cuando Jacob le da la bendición, y específicamente a Judá, dice lo siguiente: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Ahí hay una característica. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá. De presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante entre tus pies, hasta que venga Silo y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Entonces las características que llevaba David cuando se enfrentó con Goliat, llevaba su vara, Correcto. llevaba la onda y llevaba su bolsa pastoril. Sí. Entonces ahí están las características mencionadas o resumidas de lo que estaba profetizando Jacob. Mire, qué interesante. Para lo que se venía. Claro, qué interesante ese punto. Las características de ese gibor. Y fíjese que dentro de las cosas que se mencionan en la Biblia, en el libro de Apocalipsis 5:5 también se menciona otra característica importante de un rostro de león. Dice, ¿no ves que ha salido victorioso el león de la tribu de Judá? Entonces se asocia al rostro de león con la victoria. Y nuestro Señor, cuando vino acá, salió victorioso. Él venció la muerte, Claro. Él cumplió todos los planes que tenía Dios con él. Entonces, el rostro de león siempre va asociado con victoria. Y si nosotros vemos naturalmente el comportamiento de un león, ¿qué hace el león? El león, cuando caza una presa, después de cazarla, ruge. Le dice a toda su manada que él tuvo la victoria. Y de cierta manera, el Señor, cuando cumplió su objetivo en la cruz, Él de alguna manera le dijo al cosmos, a los cielos, que la misión estaba cumplida. Y fíjate que eso, ¿verdad? No sé si tú te acordarás, seguramente está dentro de ti, pero un día estuvimos estudiando acerca de eso, cuando dice la Biblia, ¿verdad?, que Jesús expiró, ¿verdad? Y usted empieza a ver la traducción, la Escritura menciona, dice grito bestial. Sí. Él dio un grito, sí, un grito bestial. Él ruge. Por eso que es el león, porque en ese minuto, él cuando rugió por su victoria. Cuando él tiene la victoria, entonces, ¿qué es lo que transmite? Transmite seguridad a su manada, sí, claro. Transmite paz, porque, o sea, naturalmente vemos porque que la cruz era un altar cósmico, claro, porque él estaba entregando un mensaje a todos. a todos. Es interesante esa figura que aparece en la Escritura. Y fíjate que hasta la han intentado copiar. ¿Por qué le digo que la han intentado copiar? Porque hasta en películas de superhéroes y todo, ¿verdad? Hay una en particular que había un superhéroe de estas de cómic que era Superman. Y cuando hacen una película acerca de él, dice que cuando muere, él pega un grito. Y ese grito llega a toda la Tierra, pasa las fronteras de la capa de ozono y sigue por el cosmos. Entonces ese mensaje, como que dice, ese grito, lo aluden a que se oyó en todas las partes. Todo, claro. Pero finalmente, un mensaje encriptado, claro, es un mensaje que copian, porque claro, finalmente, en esa misma analogía, estaban haciendo lo presentaban como el Salvador. Claro, como el salvador de los hombres. Correcto. Y todos los demás superhéroes prácticamente se ponían y justamente se ponían bajo su tutela. Claro. ¿Te fijas? La, o sea, pero realmente el héroe de héroes es Jesucristo nuestro Señor. Claro, como león, ¿cierto? Como capitán de batallones. Él es general de generales. General de generales. Sí. A mí me llama la atención esto, el concepto de hombres con rostro de león, porque si bien es cierto, a ver, como decíamos, nosotros cuando estamos en un ambiente espiritual de adoración, de verdad allí, aquel hombre, aquel ser humano que llega a esa intimidad es poder reconocer el poderío que ha adquirido, la capacidad que ha tenido, rendirse al más grande. Entonces, cuando en este ambiente de adoración,
a mi juicio, tu capacidad de liderazgo, tu capacidad de valentía se va a potenciar cada vez que nos rendimos ante el Señor. Cada vez que tenemos cercanía, cada vez que tenemos intimidad con Él, nuestra capacidad se va a ir potenciando. ¿Por qué razón? Porque estamos reconociendo, como hemos aprendido, sobre un alto aún hay otro más alto y sobre ese aún hay otro más alto. Claro. Entonces, la posición que tiene el hombre, la posición de aquel que quiere ser realmente un guerrero, de lo que quiere transmitir, de lo que quiere hacer, ¿cierto? Tiene que estar necesariamente de la mano del Señor. No tiene otra posibilidad. En su propia fuerza no va a correr. Porque, por ejemplo, a mí siempre me ha servido mucho esta advertencia que le hace Dios a Nínive a través del profeta Nahum. Cuando le dice, ¿cierto? Oye, le dice, un destructor ha subido contra ti. ¿Tú cómo se enfrentas a ese destructor? Porque decretando, gritando, ¿cierto? La receta se la da y le dice, un destructor ha subido contra ti. Le dice, vigila tu fortaleza, vigila el camino, cíñete tu cinto, o sea, junta mucho tu poder. Entonces, si un hombre va a ser un rostro de león, va a actuar como león para proteger a su manada, tiene que tener esta intimidad con Dios. Tiene que estar en este concepto permanente de adoración. Es la única manera de poder caminar como camina el león. Tranquilo. Tranquilo. De elegante caminar. De elegante caminar. Sin temor a nadie, ¿sabes? ¿Ya? Sí. Porque imagínate cómo eran estas personas o cómo son estos que realmente saben lo que son. Usted, siervo, no anda, por ejemplo, por las calles diciendo yo soy pastor. No. Ninguno de nosotros anda diciendo yo soy cristiano. Lo que somos, claro. Lo que somos. Eso lo va a revelar nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar. Y el mundo espiritual lo sabe. El mundo espiritual lo sabe. El resto no sabe cuál es nuestro Pero oficio, si nosotros el mundo vamos a espiritual lo sabe. funcionar Sí. y vamos a querer alcanzar esa capacidad y esa cualidad, de verdad, lo primero es que tenemos que estar rendidos ahí. Y fíjese que así como un león tiene preparación estratégica, militar, tiene preparación en la palabra, porque tenemos que juntarlo con la parte espiritual, podemos decir también que el león tiene amenaza. Y el libro de Job, hay un pasaje donde dice, Job 4:11, dice, el león perece por falta de presa, y los cachorros de la leona se dispersan. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay presa? Quiere decir que no hay combate, no hay batalla, no hay lucha. Eso es caminar por fe, porque la palabra también dice que las obras sin fe hacen una obra muerta, o sea, una fe muerta en realidad. Entonces nosotros también tenemos que caminar en esa fe y transmitirla a nuestra casa. Que todas esas pequeñas batallas como las que tuvo David, porque David tuvo en secreto, dice que él peleaba contra osos y leones, lo dice la palabra, pero Correcto. la palabra no hay otra persona que lo haya visto a él. Él lo menciona de sí mismo. Entonces, él en secreto tenía todas esas luchas, porque él se vino adiestrando. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos esas victorias en nuestra vida personal? Va a pasar lo que dice acá, por más que querramos hacer el símil a un rostro de león, finalmente esas pequeñas batallas nos van a hacer pasivos, nos van a hacer temerosos. Entonces, eso es lo que nos prepara para ese gran gigante que nosotros tenemos que algún día enfrentar. Claro, pero yo pienso ahí en ese sentido que de verdad, en la medida que uno también está aprendiendo y reconoce un liderazgo, uno necesariamente tiene que ir a acercarse a ese liderazgo. Porque cuando un liderazgo es positivo y uno entiende que yo lo que tengo que aprender, en este caso, por ejemplo, nosotros lo que tenemos que aprender de nuestro pastor es acercándonos a él, es escuchándolo a él. Porque nosotros seríamos a la manera de cachorros de león, pero ahí por está supuesto, el león. exacto. El león Entonces, que está enfrentando esa batalla. Nosotros aprendemos. ¿Qué hace él? Claro. ¿Qué hace él? Porque así como por ejemplo, los de la tribu de Benjamín, que en un principio estaban con Saúl, llega un momento en que se rinden ante David, o sea, se unen a David. Sí, claro. ¿Cierto? Se le apegan. Se le apegan. Porque reconocen, digamos, allí una dirección, reconocen una bendición, reconocen allí una cualidad que no está en todos los hombres. Fíjate que había una peculiaridad, que la peculiaridad era que
el ejército reconocía en David que como era león, él iba a pelear juntamente con ellos y Claro, lo traía como- de regreso juntamente. Exacto. O sea, era un líder Que estaba que no allí. solamente decía, sino que Claro. iba también con Hacía- ellos. Claro. Por eso que le decían, tú eres hueso de nuestro hueso, sangre de nuestra sangre, Mm. tú nos sacabas a la guerra, pero nos traías de regreso. El punto de traerlos de regreso es importante, porque muchos, ¿verdad?, mandan al ejército a la guerra, no les interesa si regresan, pero este David los sacaba y los traía de regreso. Entonces es importante entender. Y otro punto, que para que el que tiene rostro de león, entendemos, no perdamos de vista que este rostro, que tiene el rostro de león está en la región celestial. Claro. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, ¿cuál Sí. sería el sentido de que haya un rostro de león en la esfera celestial? Sino que hay batallas de otra dimensión. Sí. Y Batallas esto espirituales, en el just- ámbito y este espiritual. otro, es otro nivel. Claro. Pero el tema también es que uno que evoluciona como ser viviente a rostro de león, siempre va a tener enemigos, siempre va a tener batallas. Es como cuando tú dices, si tú eres un león y no tienes presa que cazar, ¿a quién vas a rugir? ¿De qué vas a rugir? O sea, un león, un guerrero, siempre tiene que tener a alguien a quien vencer, siempre va a tener que tener un desafío. Un guerrero sin batalla se diluye, Sí, pues se vuelve se pasivo, se vuelve muere. pasivo, se va, porque su esencia, su esencia es de conquista, conquista, es de batalla, batalla. es de lucha, es de ir a Y la fíjense guerra. que cuando no hay presa, ¿qué es lo que sucede? Lo que viene después. Hay falta de comida, alimento, hay hambre. Correcto. Y cuando uno tiene hambre, o sea, cuando uno no come palabra, cuando uno no está en constante llenarse del espíritu, llenarse de la palabra, los remas, todo esto que nosotros aprendemos día a día cuando nos congregamos, cuando hacemos nuestros devocionales, cuando hacemos nuestros estudios personales, de alguna manera nos llenan. Pero si no hay eso, entonces obviamente otro enemigo del león, la falta de comida. Sí, es Sí, que puede si ser. no tiene va a ser león desnutrido. Desnutrido. Finalmente no Y fíjate que es carne, es carne. carne. Entonces es interesante el tema de cazar la presa, que es una peculiaridad, Claro. porque si se dan cuenta, en el libro de Apocalipsis, cuando vemos en el libro de Apocalipsis, cuando habla del milenio, referido, ¿verdad?, hacia la profecía bíblica, el libro de Isaías, dice acerca de la visión en conjunto, ¿verdad? Porque dice que creo que dice que no sé si me recuerdo, que el cordero y el león, ¿verdad? Sí. Como que este animal que es, ¿verdad?, herbívoro, ¿verdad? Como este otro animal que caza, que come carne, carnívoro, los dos Están juntos. están juntos. Claro. Y cuando tú vas a la dimensión celestial, se van esas mismas estructuras. Uno que no come carne, el otro que come carne. O sea, suben porque son devoradores. Los que suben también, que son dos cazadores, que va el águila que caza su presa volando, que va el león que caza su presa en la tierra. O sea, son cazadores terrestres, son cazadores aéreos, ¿verdad? El hombre que tiene otro tipo de habilidades y el buey que tiene otro tipo de habilidades. Realmente hay una belleza en compartir la palabra y quisiéramos seguir, pero ya se nos fue el tiempo. ¿Se me fue? Aquí tenemos los hermanos que están aquí detrás de cámara que están tiempo. Así que esperamos que este programa haya sido de provecho, de meditación, y te invitamos a que tú sigas, ¿verdad?, escudriñándolo. Métete ahí en la escritura y pone león y anda sacando también enseñanzas, ¿verdad? Abraza la palabra y vas a traer también entendimiento con la guía del Espíritu Santo. Te hemos abierto un camino, te abrimos un surco. Estudia, ¿verdad?, la tribu de Gad, que era la tribu de los guerreros. Hay un despertar. La única forma que despertaron estos como guerreros fue cuando Jesús rugió, ¿verdad?, en la orilla de Gadara. Despertó al endemoniado para que fungiera en su propósito. Así que te invitamos a que te sumerjas en la Escritura. Deseamos de todo corazón poder verte en otro programa de El Valor de la Palabra. Nosotros, por nuestra parte, nos despedimos y deseamos de todo corazón que el Señor les bendiga.
Nos vemos. Bendiciones. Nos vemos, hermano. Bendiciones. Bendiciones.